existiría. El punto de vista que yo, ya exponiendo esa parte de la iniciativa de ella y mirando un poquito más allá, que son las necesidades del otro. O sea, las empresas tienen que tener una razón de ser, su existencia. Y por último, la parte del profesor tiene que ver ya con el concepto más formal, ¿sí? Más técnico, más profesional, que es el concepto de la sostenibilidad de esa empresa. Y ya es no mirar la parte interna nuestra, sino la parte futurista del negocio, las necesidades que vamos nosotros a suplir, y esa parte de la sostenibilidad que sí es fundamental. Solamente quería hacer un aportecito ahí de las grandes diferencias que hay entre el emprendimiento, por ejemplo, nuestro, al emprendimiento de los padres del emprendimiento con los mexicanos. Y es que nosotros en Colombia, nuestras empresas nacen y mueren muy rápidamente, debido a que si nuestras empresas en 1, 2, 3 meses no generan utilidad, las cerramos. El emprendimiento mexicano me enseña otra cosa. El plazo que ellos le dan a una empresa es de 5 años. Es decir, para ellos el concepto de la empresa es como un niño. El niño nace, tiene que irse educando, irse desarrollando hasta que por fin está en edad madura y pueda ser un hombre de bien. Así son las empresas. Nosotros aquí tenemos mucha prisa para los negocios. Si el negocio en 2 o 3 meses no da, lo cierro. Solamente miremos las estadísticas de Cámara de Comercio, cuántas empresas se inscriben en un mes y cuántas en el otro mes se están cerrando. O sea, es estadístico y es monstruoso. Entonces, es importante que estos 3 conceptos, y especialmente el del profesor, es fundamental para que una empresa no desaparezca. Muchas gracias. Bueno, lógicamente lo que dice el compañero, porque es compañero mío en la universidad también, es muy cierto. Uno de los grandes problemas de crear empresa es cuando uno se enfrenta a la realidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tipo de empresa voy a abrir? Entonces, ahí es donde surge o aparece una muralla de frente, donde la persona tiene o que imitar o competir con el que ya tiene otra empresa, o abrir un negocio parecido, y entonces va a repartir el mercado. Creo que aquí es fundamental que también tengamos en cuenta que la innovación, la creatividad y la innovación, y básicamente la innovación, porque la innovación es la creatividad aplicada, es importante en el momento en que uno decida ser empresario, porque ser empresario es un virus, y cuando uno lo pica ese virus no se le sale muy fácil, así se quiebre 10 veces, vuelve y sigue. Entonces, lo más importante también para crear empresa o para ser empresario es definir primero qué es lo que quiere hacer, y sobre todo tratar de ser muy innovador. Hoy en día tenemos muchas formas de ser innovadores porque hay mucha tecnología. También es importante tener en cuenta que las financiaciones para crear empresa también las hay. Nosotros en el programa de formación de empresarios tenemos vinculaciones directas con el SENA, también con el banco Coldes, es decir, empresas que están destinadas a apoyar el emprendimiento, pero que lógicamente tienen que presentar unos buenos proyectos, unos buenos planes de negocios, pero eso no es tampoco tan fácil. Créanme que los planes de negocio que pide el SENA son complicados, pero la universidad dentro de su programa organiza a las personas de tal manera que puedan tener acceso a la financiación.
terminar con empresas, es decir, que no se les quede en pura gana. Por allá estaremos a la orden en lo que ustedes quieran expandir en cuanto a inquietudes. ¿Okay? Bueno, otra pregunta. ¿Qué características debe tener una empresa para ser considerada como tal? En primer lugar, yo pienso, y habiéndolo vivido, experimentado ya, una de las principales razones para que una empresa sea considerada como tal es aquella que cubre la necesidad del cliente, es aquella que ofrece los servicios que realmente el nicho de mercado al que usted va a dirigirse lo necesita. Básicamente es eso, para mí. Bueno, para ser más bien puntual en esta parte de la característica de las empresas, cuando uno quiere ser empresario, de entrada debe definir que debe ser supremamente organizado. Es una de las razones fundamentales para empezar con la sostenibilidad, la organización, es decir, no eludir ninguna de las situaciones que haya que hacer en relación con lo jurídico, lo contable, lo humano, en fin, que todo sea muy organizado y además que sea responsable socialmente, es muy importante. Bueno, voy a mirar un poquito más, como ahorita hablamos del concepto de empresa, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista conceptual. Voy a hacer un recorrido cortico que creo que es fundamental para que una empresa sea válida en Colombia, requiere una serie de pasos. Primero, debe, si es una persona natural o si es una persona jurídica. Pero si es una persona natural o jurídica, debe registrarse en Cámara de Comercio y obtener la matrícula de Cámara de Comercio. Debe hacer un registro ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es el RUT, y ahí les piden el número del RIF, donde esta empresa pues clasifica su actividad, su efecto social, su responsabilidad frente al Estado, ¿sí? También debe ser responsable no solamente en el Estado con respecto a lo que llamamos renta, IVAs, retefuentes, sino que también debe ser responsable frente a los comerciantes, que es la Cámara de Comercio, y debe ser responsable frente al municipio, y eso corresponde a lo que es el industria y comercio. También debe ser responsable frente a la parte legal, a la parte de la gobernación, todos los impuestos que corresponden. O sea, para que una empresa funcione legalmente en Colombia debe adquirir todos estos matices de legalidad. Si una empresa, sea persona natural o sea persona jurídica, no cumple con estos requisitos de tipo legal, no es empresa. Pueda que haga actividades empresariales, pero está por fuera de la ley. O sea, que nunca se les vaya a olvidar, las empresas tienen que estar dentro del marco legal. Y el marco legal en Colombia, no olvidar una escritura pública, no olvidar registrarse en Cámara de Comercio, no olvidar tener un RUT, no olvidar afiliarse a sacar permisos como son los municipales, que tienen que ver con el uso del suelo, que tienen que ver con bomberos. Es decir, tenemos que cumplir con toda esa legislación. Ya los otros conceptos son los que primero hablamos, pero esa empresa, para que funcione, debe ser legal y cumplir con todos estos aspectos. Bueno, ¿qué razones lo llevaron o lo llevarían a usted a construir su empresa? Bueno, tú dices cuáles son las razones para crear empresa o para construir nuestra
empresa, básicamente, ¿cierto? Bien, como les expresaba anteriormente, es un sueño, ¿no? Siempre el empresario surge o por convicción o por necesidad, porque muchas veces uno trabaja en una empresa mucho tiempo y de pronto lo despiden, ya no encuentra dónde trabajar, entonces decide crear empresa. Esa es una de las razones. La otra es cuando usted tiene ese perfil, está convencido de que usted es empresario. Entonces, todo nace de pronto de ese sueño y de una observación de las necesidades de la gente, porque cuando uno observa las necesidades de la gente, de pronto le nace en su interior un concepto de un producto o algo que pueda contribuir a establecer un negocio. Dentro de las razones que yo tuve para crear la empresa fue precisamente una de mis primeras empresas fue una fábrica de detergentes, y la razón fue porque en la casa se les dañaban, les salían unos hongos en los dedos, y entonces yo me puse a estudiar sobre detergentes y terminé creando una fábrica de detergentes, y esa fue mi primera empresa, una de las razones fundamentales, o sea, para resolver un problema. O sea que si generalizamos un poco podemos decir que las empresas surgen por solucionarle problemas a los demás o porque uno esté convencido de que definitivamente quiere o debe ser empresario, ya sea por convicción o por necesidad. En mi caso particular, las razones que me llevaron a tener la academia de Jonas como una manera de ejercitarse, de una forma diferente, fue una de las cosas grandes, es lo que dice el compañero, la observación y mi experiencia en el mundo del fitness, que solamente darnos cuenta que siempre ofrecen los gimnasios las mismas alternativas. Es una lucha constante de una persona en una máquina caminando, haciendo bicicleta, lo mismo. Se torna monótono, se torna aburrido. De esa forma y de observar toda esta manera de ejercitarnos, pensamos pues que el pole dance podía ser una alternativa diferente, divertida, y para poder ejercitarnos, estar en forma y de una manera pues rica, de una manera que se disfruta. Bueno, existen varios elementos. Aquí he enumerado algunos, voy a deletrearlos y voy a enviar uno más. Yo creo que el fundamental y principal es que ser empleado de una empresa a veces no es tan bueno, en el sentido de que te toca cumplir un horario, ¿sí? El salario que te ganas es el que la empresa asigna. Eso va creando en el ser humano muchas veces que uno quiera ganar más, de pronto trabajar menos. Entonces, ese de ser un empleado va generando como ese deseo de cambio. El cambio es ser uno su propio jefe. Pero para poder ser uno su propio jefe, nace de lo que decía el profe, y es la necesidad, muchas veces, por muchas cosas. Entonces, todos estos elementos, a través de un talento que uno va adquiriendo, a través de la vida, a través de la formación, tanto en la calle, la formación que uno va adquiriendo en las universidades. Yo he sido docente universitario por más de 20 años. Entonces, esa formación profesional te va encasillando en ciertas cosas. Por dar un ejemplo, mi primera empresa que yo monté fue una empresa de servicios. En esa empresa de servicios, pues mi función era hacer que mis clientes aumentaran sus ingresos, aumentaran sus utilidades. Yo era un contador, era asesor tributario, asesor administrativo, asesor contable, y yo veía cómo todos mis clientes crecían, sus bancos, sus cuentas aumentaban, porque pues, de pronto mi trabajo era muy eficiente. Entonces llegó el momento en que yo
de tanto observar personas que yo asesoraba, ingresé como comerciante o productor y pues mi negocio o digamos mi parte empresarial que siempre hice era montar empresas, ponerlas a crecer y venderlas. Y eso es lo que yo he hecho toda la vida. Entonces, por ejemplo, me nació una muy buena oportunidad en Medellín, monté una empresa de fotografía digital, creció, la vendimos, regresé a Cali. Aquí tuvimos un gimnasio, pues no competencia de la doctora, pero un gimnasio, y también cuando estuvo muy bien posicionado se vendió, trabajamos en la propiedad raíz. Entonces, como les digo, esos negocios que inicialmente nacieron de la prestación de servicios que yo hacía, nacieron nosotros. Entonces, es importante que las empresas nacen dependiendo de la problemática de cada ser humano. Cada ser humano tiene una problemática totalmente diferente. No se requiere ir a una universidad para hacer empresa. Eso sí lo he defendido a muerte. El talento, hay niñas. Yo a veces miro, y voy a hacerlo aquí, mi antigua hija que murió, ella estudiaba y ella consiguió mucho dinero, ¿sí? Vendiendo dulces en el colegio. Ella mantenía sus bolsitas y vendía dulces, se las arreglaba para que el colegio no le decomisara sus dulces y creció muchísimo. Mi niña desde los 10, 11, 12 años compraba su ropa, compraba todas sus cosas personales porque tenía un negocio más productivo que el del papá. Entonces, esos negocios nacen, eso es innato en el ser humano. Ese tipo de cosas no se adquieren en las universidades, que nos ayudan, eso sí, al sostenimiento. Eso sí nos enseñan en las universidades, cómo sostener los negocios. Pero el montar empresas se aprende aquí, allí, allá, en cualquier parte. Gracias. Nuevamente damos las gracias a los panelistas por haber asistido, por compartirnos su experiencia y todo el conocimiento que tienen en el campo empresarial. Lamentablemente tuvimos muy poco tiempo, me doy cuenta de eso al escucharlos, creo que queda muchísimo por aprender de ustedes. Agradecimientos también a las niñas de noveno, gracias estoy toda agradecida, qué pena. Pero gracias a ustedes fueron los que me motivaron para organizar este evento. Ustedes han estado allí siempre apoyando y todo, entonces este evento no hubiera sido posible sin el grado noveno. Muchas gracias, un aplauso para todos. Raúl tiene una inquietud, entonces la escuchamos, soy una educanda que tiene una inquietud, para ver si la podemos resolver y ya luego de la intervención pues podemos marchar a casa. Nuevamente, muchas gracias, quedo muy contenta con la actividad del día de hoy y motivada a continuarlo haciendo ya de manera más grande. ¿Qué pasaría si una empresa grande quiebra? Bien hecho quiebra. Me gustaría que cada uno diera la respuesta. Bueno, eso es una pregunta pero muy difícil, sumamente difícil, pero voy a tratar de manejar algunos aspectos que puede suceder si una empresa grande pierde. Solamente me remonto un poquito en el tiempo en la ciudad de Cali. Cali, hace unos 25, 30 años atrás, es decir, nosotros, Cali era una ciudad, y Jumbo, una ciudad que las multinacionales más grandes del mundo estaban aquí en Cali. Estoy hablando de por ahí 30 multinacionales, donde las personas que trabajaban allí, el mínimo de personas que trabajaban allí eran 2.000, 2.500. Voy a hablar de una sola, que conozco bastante bien. La Garantía Tícinto era una empresa que quedaba muy cerca del barrio mío, del barrio materno, ahí cerquita al Porvenir. Era una empresa alemana que era la única confección más grande que había en Colombia y albergaba más
más de 5.000 mujeres cabeza de hogar. He trabajado en 5.000 más familias. Y estoy hablando solamente de mujeres. Ahora hablemos los hombres que trabajaban ahí, la parte de mantenimiento, etc. Existían más de 3.000 máquinas de coser, fileteadoras. Eso era una empresa dueña de la marca Arena. Llegó un momento en que la empresa, por motivos, digamos que estamos viendo en el día de hoy, que corresponden a traer contrabando y productos de otra parte del mundo, la empresa empezó a tener declive hasta que se quebró. ¿Qué pasó cuando esta empresa quebró? Primer punto, 5.000 personas o familias quedaron sin trabajo. Segundo, su parte prestacional tuvieron que esperar aproximadamente un promedio de 10 a 20 años para que las pagaran. Porque como la empresa no tenía plata, ¿qué era lo que tenía? Máquinas, telas y unos terrenos muy grandes. Entonces entraron en pleito con los liquidadores y hasta que no se liquidó hasta la última máquina y recogieron dinero para repartírselas a 5.000 personas, la pregunta es ¿de qué vivían esas personas? Entonces el problema social, económico que se formó por haber quebrado esa empresa fue muy tenaz. Hubo personas de allí, ¿sí? Personas de mi familia, por ejemplo, que fue tan duro el golpe de quedar sin trabajo que tuvieron problemas mentales. Estoy hablando de una, yo creo que hubo muchas más con ese concepto. Personas que antes tenían una economía y eran cabezas de hogar, pagaban colegios, compraban la alimentación de una casa, pagaban el arrendo, y cuando tú ya no tienes con qué vivir, y si esa era la empresa más grande, ¿dónde más iba a trabajar? Entonces, quebrar una empresa es una cosa trágica. Cuando la empresa se quiebra de esa forma, muchas veces las empresas, que es otro concepto, es liquidar una empresa diferente. Yo liquido una empresa cuando creo que me voy a quebrar. Entonces evito que la gente tenga esa cantidad de problemas. Entonces es como por nombrar 2 o 3 elementos de lo que puede suceder cuando una empresa se quiebra. Bueno, esto perdón, que tengo que en la creación de empresas también es muy importante pensar a futuro. O sea, hay que pensar en el cambio generacional. Muchas empresas que han quebrado hoy en día es porque no pensaron en el cambio generacional, y ocurre que de pronto los abuelos hicieron empresa y los nietos las quebraron. Ese es uno de los problemas. El otro es que todo empresario debe lograr que toda su gente quiera la empresa, es decir, que la sienta como propia. Ese es un trabajo que hay que hacer para poder lograr que haya una unión permanente, porque ustedes saben que la unión hace la fuerza. Entonces, para que la fuerza la hagan todos en la empresa, no descargar la responsabilidad únicamente en la gerencia o en el fundador. ¿Okay? Bueno, chicas, de esa manera terminamos el primer panel de empresarios Carmelo Emprende 2013, razones para crear empresa. Tengan una feliz tarde. Todas las dudas o las inquietudes las vamos a aclarar la próxima clase, ¿listo? O todos los comentarios que ustedes tengan que les haya surgido a partir de la intervención de ustedes empresarios, pues las compartimos en nuestra próxima clase. Muchas gracias, chicas, y feliz tarde.
Todo depende de lo que le hace. Todo depende de lo que usted quiera. Pues vamos a ver. Hermana Julieta. Están Sí, hermana Julieta.